nos va a colaborar, nos está colaborando con un apoyo tecnológico desde Bogotá, Tita Flores, coordinadora de la convocatoria. Y bueno, arranquemos. Buenas tardes para todos. Esta es la cuarta charla del ciclo para los cortos beneficiarios del deporte, los cortos ganadores de las modalidades de relatos regionales y corto étnico. Hoy tenemos un tema súper importante y pertinente. Invitamos a Carolán Figueroa, quien hizo parte del proyecto de la creación de la guía Gritemos Corte, que es una guía de cuidado y prevención de violencias en el entorno laboral audiovisual, y el primer capítulo, del cual ella es autora, se dedicó a la mujer. Esto va a ser un espacio, como les decía cuando los convoqué por correo, un espacio para generar una conciencia colectiva que nos ayude a identificar y a prevenir cuáles son esas diferentes formas de violencia pues que se manifiestan en la industria y que tenemos que evitar y detectar, ¿no? Carolán, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Carolán Figueroa, pues es periodista, comunicadora, ha trabajado en documental, ha trabajado en televisión, tiene un proyecto online que es La Píldora, que supongo que muchos de ustedes conocen. Carolán, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Les cuento la dinámica como estos días anteriores. Queremos que ustedes participen y que hagan de esta charla un espacio interactivo, que si quieren hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, pues alcen la mano y se sientan en total libertad de abrir su micrófono, abrir su Arranquemos. Carolán, ¿estás por ahí? Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Natalia, por esa introducción. Muchas gracias a los que se animan a hacer parte de esta charla, que esperamos que sea más una conversación. La idea es que si surgen preguntas, pues las vayan haciendo conforme avanzamos. Y pues que eso me vayan avisando, Natalia, cómo ve como el tráfico de preguntas. Em, yo había pensado montarles como una presentación, pero también pensé que pues teniendo la guía, ¿para qué presentación si hay guía? Entonces, si me ayuda alguien compartiendo la pantalla, me gustaría compartir mi pantalla, que tengo la guía en la página de IDARTES para poder manejarla desde acá. Natalia. Ahí ya deberías poder compartir. Listo, entonces, ¿dónde la tengo? Ve, no encuentro ahora aquí el de compartir, típico. Abajito. Compartir. No. Ajá. Y les comparto esta. Bueno, de entrada, quería mencionar como cuál es la motivación que nace para escribir esta guía. Cuando a mí me invitaron a escribir esta guía, pues estábamos pensando en hacer parte de todo este movimiento de transformación que está sucediendo en torno a las violencias basadas en género, y particularmente las violencias basadas en género en ámbitos audiovisuales, en ámbitos laborales y específicamente audiovisuales. Y decidimos abordar la guía desde una perspectiva de asumir esto como una transformación cultural de la cual estamos haciendo parte todos, hombres y mujeres, y que implica unos retos, implica unos conflictos, pero implica también muchas herramientas que se pueden poner a andar. La idea es que, como decía Natalia, aprendamos a reconocer las cosas que ya no son admisibles, que no se pueden permitir, y aprendamos a tomar acción al respecto, ¿no? No es solo como reconocer y señalar, sino hacer cosas al respecto. Entonces, esto tiene ese espíritu, ¿no? Como de entregar herramientas para hacer algo al respecto. Está enfocada en la violencia basada en género contra la mujer. Somos conscientes de que hay que abordar la diversidad de género, pero digamos que para simplificar la información que se reunió y la manera en que nos comunicamos, está más enfocada en la violencia de género contra la mujer. ¿Y qué más tengo que decirles así como
de paraguas. No, eso. Entonces, dicho eso, ya voy a entrar en materia. Y el punto de partida sería reconocer como que todos y todas las que estamos aquí presentes, pues, estamos relacionados con el tema. Seguramente todos hemos estado hablando de esto en mayor o menor medida, sobre todo cada vez que se produce un nuevo scratch o cada vez que hay algún escándalo notorio. Todos y todas, estoy segura, nos hemos formado una opinión al respecto. Todos tenemos una sensación, todos tenemos alguna postura frente al asunto. Y la idea es capitalizar todas esas opiniones, sensaciones, posiciones y llevarlas al terreno de lo práctico para erradicar las conductas indeseables y violentas que enfrentamos cotidianamente en el ámbito laboral. La guía va a entregar herramientas tanto para hombres como para mujeres. Y la idea es que salgan de aquí como con una noción de cómo llevar esto a su cotidianidad laboral, que cada vez que vayan a arrancar un rodaje se pueda hacer un ejercicio similar a lo que vamos a hacer aquí, que ya estando en rodaje el tema esté puesto dentro del rodaje, que la conversación se esté dando in situ, ¿no? Que no se nos quede como algo anecdótico que se conversa solo entre las mujeres compañeras o con las parejas o con los amigos o con las amigas, sino que en el set, mientras está sucediendo el trabajo, la conversación esté presente. Eso es fundamental. Aclarar también que si bien es muy valioso que estemos hablando de quién acosa y estemos señalando las conductas que no van a ser toleradas nunca más, también es importante que hablemos de todo eso por fuera de ese ámbito de la denuncia y hagamos de esto una conversación entre pares, entre los involucrados. Antes de que se produzca una situación indeseable o mientras se produce. Es como sacar esto del ámbito del ya pasó y lo único que queda es la denuncia, ¿no? De nuevo, es súper importante visibilizar el problema y señalar, digamos, pero lo que buscamos aquí es que deje de pasar, que podamos prevenir y podamos erradicar. Es como cambiar un poco el chip a, en lugar de tener que denunciar, logremos que podamos prevenir y erradicar. Es como el objetivo así sombrilla. En ese orden de ideas, la guía la escribimos pensando, les voy a mostrar el índice, creando unos capítulos que obviamente no se los voy a extender todos aquí porque la idea es que ustedes también la naveguen. Digamos que esta conversación va a ser más una introducción a lo que van a encontrar en la guía. La creamos pensando en que sea fácil de leer, rápida de compartir y que antes de un rodaje todo el mundo se lea esto y tenga un punto de partida y se genere una conversación. Lo primero que hicimos dentro del orden del índice es hablar de un punto de giro. Establecer esto como una situación de cambio cultural, cambio de paradigma y cambio de conciencia. Entender que hay muchas cosas que cotidianamente siempre hemos tenido frente a nosotros y las dejamos pasar. Cosas que hemos normalizado, hemos naturalizado, y para poder hacer que tuviéramos como una metáfora o algo muy claro para identificarlo, en la guía arrancamos citando películas en las que el eje de la trama es el descubrimiento de que nada de lo que veía el protagonista, era lo que era, y poder identificarnos con esa trama para entender qué es lo que nos está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora es que tanto mujeres como hombres estamos viendo, reconociendo que la forma en que nos hemos relacionado durante siglos y la manera en que esto ha afectado nuestras relaciones personales y laborales no es una manera aceptable, no es una manera justa, no es una manera equitativa y sobre todo no es una manera de relacionarnos que esté ajustada a la realidad. Es irreal.
estamos todos entrando en una realidad. ¿Cuál realidad? La manera en que nos hemos relacionado parte del supuesto de que las mujeres deben ser tratadas y consideradas como seres inferiores a los hombres. Y eso no es real. Las mujeres no somos inferiores a los hombres. Dicho así, suena como muy obvio, pero la verdad es que hemos estado viviendo como si sí fuera un hecho, como si sí fuera un hecho que la mujer es inferior y tiene que estar por debajo del hombre y tiene que estar supeditada al mandato del hombre o los hombres, digamos, de lo masculino, digámoslo también así. Esa irrealidad es la que estamos acabando ahora mismo. Lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que esa idea es una construcción cultural y que como tal es susceptible de ser cambiada. Y no solo es susceptible de ser cambiada, sino que es necesario que sea cambiada, porque nos genera mucho daño, no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, por eso estamos hablando de un cambio cultural que es tan simple como que el paradigma está cambiando y están cambiando las reglas de juego. Ahora, frente a esa noción que les acabo de plantear, uno puede decir, uno puede objetarlo, uno puede decir que eso no es tan así, uno puede decir que hay un montón de subjetividades ahí involucradas, uno puede intentar ignorarlo, pero lo interesante es que este cambio de reglas de juego ya no es una cosa teórica, ya no es una suposición, ya es una serie de hechos frente a los cuales todos, hombres y mujeres, tenemos que asumir una posición, tenemos que adaptarnos a ese cambio, a ese giro que estamos viviendo. Porque, ¿cuáles son los cambios de reglas de juego que estamos viviendo? Esto incluye cosas como el scratch en redes, cosas como la Corte Suprema avalando el scratch como una forma legítima de exigir justicia, las cancelaciones, sean en redes o sean de otra manera, la existencia de nuevas cláusulas contractuales que blindan a las productoras frente a estas situaciones, o más que blindarlas, las obligan a responder frente a estas situaciones y blindan, de hecho, más bien es a los participantes del equipo. En realidad ponen atento a todo el mundo. Estas cláusulas contractuales se están dando sobre todo en las plataformas, digamos que aquí en Colombia eso está todavía más lento, pero ya está existiendo y nosotros como industria tercerizada hemos empezado a lidiar con esas cláusulas. La existencia de nuevos roles en el cine, la creación de, por ejemplo, la figura del coordinador, que la coordinadora, realmente coordinadora de intimidad, que es esta persona que está en set para generar toda una coordinación en las escenas íntimas y generar todo un esquema que evite la posibilidad de una violencia basada en género en este tipo de escenas sexuales o eróticas o con algún tipo de implicación sexual. También está avalándose en estas reglas de juego nuevas, pues las denuncias en medios con protección de la fuente, y la Corte Suprema recientemente protegió este método, ¿no? Reivindicó el uso de esta forma de denuncia como legítima. Adicionalmente, también en las reglas de juego nuevas está la formación de muchas colectivas de mujeres o de mujeres feministas que se están pensando el asunto para atender esta nueva realidad, bien sea para recibir denuncias, bien sea para asesorar jurídicamente, bien sea para asesorar psicológicamente. En esta misma línea están apareciendo muchos colectivos de hombres que están hablando de nuevas masculinidades, que también hacen acompañamiento en estas situaciones desde el lado de los hombres, no propiamente porque ellos denuncien acosos, aunque sí también sucede, pero para gerenciar más bien todas estas actitudes que tenían normalizadas y que se están dando cuenta que no son normales y que hay que cambiarlas. Y en ese mismo orden de ideas, también está toda la generación de guías como esta, protocolos, ¿no? Protocolos, decálogos, un montón de documentación
que incluye también, por ejemplo, la generación de estadísticas, que era una cosa que tampoco existía, ¿no? Hacer estudios para saber cuántas personas en un equipo de trabajo han sufrido acoso, en qué edades, quiénes son los cargos más afectados, quiénes son los cargos que más lo hacen. O sea, este cambio cultural está generando una cantidad de información y de procesos que ya no se pueden relativizar ni desconocer. La guía entra a cuadro en este contexto, ¿no? De decir, esto ya no se puede desconocer y en ningún rodaje se puede desconocer esto. Y en ningún rodaje se puede quedar como una conversación ajena al rodaje. La conversación tiene que estar en el rodaje. La guía, lo que hicimos con la guía fue investigar un poco el panorama de todas estas nuevas reglas de juego para hacer como un balance muy abuelo de pájaro, hay que decir, de qué está pasando en cada país al respecto y sacar también puntos en común de los decálogos, sacar puntos en común de los métodos para ofrecer aquí como un mapeo de lo que hay y de ahí sacar las herramientas. Hay una cosa que no se puede desconocer y que no la desconocíamos ni siquiera haciendo esta convocatoria para esta charla, y es que el tema pues genera resistencia. No es un tema fácil, es un tema que nos toca a todos y todas, pero que además nos ha dejado a todos metidos en una suerte de, ¿cómo decirlo? Como una nube, digamos, una nube de confusión y pánico. Para las mujeres, descubrirnos como personas que han sido maltratadas o acosadas, descubrirnos revisitando situaciones con una nueva mirada, es un proceso difícil, así como mirar de otra manera a hombres que nos son cercanos, amigos, hermanos, papás, tíos. Ese cambio en la mirada implica un remesón emocional y psicológico en medio del cual estamos parados todos en este momento. Y para los hombres, lo que ha significado también es descubrirse a sí mismos como hombres maltratadores o acosadores, descubrir en sus pares actitudes que son de violencia basada en género, descubrirse a sí mismos como cómplices de eso. Y esto de la complicidad también aplica a las mujeres, ¿no? Descubrirnos en ese rol de ser cómplices de comportamientos que por ser normalizados, pues dejamos pasar por alto, ¿no? Entonces, esto es un poco un terremoto, básicamente. Y estamos nosotros viviendo justo el momento del terremoto. Lo que pasa es que esto está mucho más largo que un terremoto. Y lo que pretendemos hacer con la guía y con esta charla es ayudarnos a tener herramientas para saber qué hacer mientras esto dura. Porque es un proceso que lo primero que quede claro que es imparable, esto ya está aquí, resistirse, negarlo, demeritarlo, se puede hacer, se hace, se está haciendo, pero no tiene sentido, porque ya es de nuevo un cambio de paradigma que es imparable. Entonces, ¿cómo pararse en medio del terremoto y vivirlo mientras dure lo que tenga que durar? Yo le digo terremoto porque un terremoto no tiene reversa. O sea, si empieza a temblar, ya fue. Estás temblando y tienes que pararte ahí. Entonces, ese es como el tercer punto que quería mencionar aquí, y es como lo que planteamos en la guía, que es qué hacer, qué hacer, cuál es la nueva película, cómo pararse en la nueva película de las relaciones de género, y para cerrar más el foco, en los ámbitos laborales audiovisuales, en los sets de grabación. Que los sets de grabación o las producciones audiovisuales tienen muchos escenarios, ¿no? Tienen muchos lugares que sirven de caldo de cultivo para propiciar violencias basadas en género. Esto lo quiero decir como a modo de
encuadre de la situación, y es que el cine es vertical, el cine es históricamente masculino, el cine tiene una estructura de cargos de poder muy clara. Hasta el sol de hoy seguimos teniendo cabezas de equipo predominantemente masculinas. Además de que esta estructura se replica en múltiples etapas, ¿no? Tenemos preproducción, tenemos producción, postproducción y todo un entorno que es festivales, mercados, convocatorias. Hay muchos escenarios en los que se puede propiciar. Entonces, desde ese punto de vista es particularmente interesante que lo abordemos en este entorno laboral cinematográfico. Ante la pregunta de cómo avanzar esto, cómo trasegarlo, pues, no les voy a decir todo lo que dice la guía, elegí solo como 4 cosas para resaltar. Y la primera que quería resaltar es el tema de identificar las violencias basadas en género. Eso está aquí en esta página que tenía marcada. Y quería resaltar la existencia de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, es el convenio C-190, que me parece muy importante tenerlo presente porque es un convenio internacional que establece por primera vez en la historia de la humanidad, digamos, parámetros internacionales sobre lo que debe entenderse por violencia y acoso en el mundo del trabajo, así como algunas de las medidas que deben tomarse para prevenirla y abordarla y quién debe hacerlo. Como esto es un tratado internacional, los países tienen que ratificarlo. Varios países lo han ratificado, Colombia no lo ha hecho todavía, pero lo deseable es que eso suceda. Y la cosa es que en la medida en que exista una normativa tan clara internacional, uno puede pensar en que exista una normativa más clara a nivel local. Y eso lo que hace es como activar toda una cantidad de iniciativas y decisiones que aquí en Colombia, como no ha sido ratificado, digamos que no están tomadas a nivel estatal, pero que han generado como todo este movimiento de decálogos y de manuales y de guías, pero nos falta mucho para lograr eso. Hay una particularidad de lo que se ha detonado aquí y que fue cosa que quisimos abordar acá en la guía, y es qué ha hecho cada sector. Por esto que les decía de que en cada escenario hay unas estructuras muy claras de jerarquías. Entonces, hay un capítulo que quiero que tengan presente porque, dado que no tenemos como normativa estatal, digamos que la normativa dentro de los gremios o el ambiente dentro de los gremios nos puede dar pistas de qué hacer. Hay un capítulo de la guía en el que nosotros decidimos entrevistar a representantes de los diferentes gremios para que nos dieran como su punto de vista de cómo están manejando la situación. Lo hicimos muy pequeño, pero creo que es muy valioso que lo tengamos presente para entender en dónde nos hace falta presionar más fuerte y a quiénes podemos acudir, en dónde está abierto ya el camino para la escucha y para la creación. Hablamos con la Asociación Colombiana de Actores, ACA, que es la que más fuertemente tiene estructurado el tema de crear como un departamento, una comisión de género. Ellos crearon su comisión de género y dentro de la comisión de género diseñaron su propio método de recibir denuncias, de hacer acompañamiento psicológico a quien denuncia, de hacer acompañamiento jurídico a quien denuncia y tomar acción dentro de las diferentes áreas y de la manera en que sea posible. En el gremio de los actores el tema es complejo, porque como ustedes sabrán implica las áreas de casting, implica las áreas de ya escenas, implica las áreas de vestuario, o sea, en el tema de la actuación hay muchas áreas sensibles
pero la Asociación Colombiana de Actores ya está haciendo un trabajo que es valioso. Hablamos con la Asociación Colombiana de Ayudantes de Dirección, ellos también están organizándose, están teniendo conversaciones al respecto, están sacando estudios, están mirando cuál es el balance, cuáles son los puntos más débiles. Está interesante que miren eso también. Hablamos con la Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente. Esa es otra área muy interesante, la producción. Digamos que, por ejemplo, en manos de la producción estaría en este momento la implementación de muchas de las directrices de esta guía y la decisión de sentar las bases para cómo es el comportamiento en un set de grabación, ¿no? Y cuáles son las jerarquías que se tienen que respetar para poder hacer una observación o marcar el tono de respeto entre todos los miembros del equipo. En la Asociación de Asistentes de Dirección, me acordé ahorita, ellos hablan mucho de cómo también el rol del asistente de dirección es importante porque el asistente de dirección tiene como la panorámica de todos los departamentos, tiene la interacción con todos los departamentos. Entonces, desde la perspectiva de ellos, fortalecer el rol del asistente de dirección para garantizar que no existan violencia basada en género es muy importante. Luego también estarán los productores, digamos que son dos áreas que tienen que ser muy fuertes para tomar decisiones de control del asunto. Y yo tenía otras que nos quedaron en la guía porque la guía tenía una extensión chiquita, pero digamos que estos son los departamentos que pusimos como más resaltables, que tienen que asumir un compromiso o que es deseable que asuman un compromiso con la prevención. Y la prevención, el manejo y las denuncias, ¿no? Son como tres cosas que hay que tener clarísimas. Ahora, más allá de esto que es como hablar de, no sé, como el gran hermano, como el que observe, como el que regañe, como el que a quién acudir, más allá de eso, hemos dicho, lo que está pasando es que ese gran hermano que tiene la potestad de decidir y coordinar bien, todavía no ha tomado forma suficientemente. Todavía está precario eso. Entonces, lo que planteamos nosotros es, ¿qué hacemos mientras eso coge fuerza? Porque necesitamos que tener una instancia en cada productora o en cada canal o en cada rodaje, un protocolo claro a seguir, ¿no? De cómo llamar la atención. Mientras eso no esté tan claro, la propuesta de la guía es que cada uno como individuo tome manos a la obra, partiendo de la concientización, pero también partiendo del entendimiento de algunos conceptos que son claves para entender la violencia basada en género. Pusimos varios términos, el glosario podía haber sido mucho más grande, de nuevo pusimos solo algunos términos que nos parecieron muy claves, pero yo les quiero resaltar dentro de esos pocos que dejamos los que me parecen más importantes, tener claros y que podría ser útil socializarlos como ejercicio antes de arrancar cualquier rodaje o cualquier proyecto. Y son los siguientes. Voy a mencionar primero el consentimiento. El consentimiento para las mujeres que estén aquí, que intuyo que son la mayoría, me imagino que es una palabra, bueno, para los hombres también, es una palabra que tenemos últimamente súper en la cabeza, pero no termina de ser bien explicada ni bien implementada. El consentimiento es como la base del respeto básico entre seres humanos en general, pero particularmente cuando se trata de relaciones entre hombres y mujeres, el consentimiento de la mujer ha sido históricamente desvirtuado. Lo que la mujer consiente, lo que la mujer desea activamente o lo que la mujer rechaza activamente, no ha obtenido valor en nuestra cultura. Y eso lo que ha hecho es que los hombres
ignoren el consentimiento de la mujer como una variable que tienen que tener en cuenta, como una variable que no es negociable, pero también ha hecho que nosotras, las mujeres, creamos que nuestro consentimiento no es tan importante, que no debe ser defendido o reivindicado ferozmente. Entonces, esta visión tan borrosa del consentimiento de la mujer particularmente es en muchos escenarios el problema fundamental para que se produzcan violencias basadas en género. El consentimiento hay que tener claro que aplica para todo. No estamos hablando solo de escenarios de acercamientos sexuales, de coqueteos, de acoso directamente, sino en la misma forma de relacionarse laboralmente en los sets y que implica cosas como cómo una persona quiere ser nombrada. Si una persona no quiere que le digan por un apodo, o si una persona no quiere que le digan mi amor, bebé, cosita, corazoncito, es el derecho de esa persona exigir que no se le trate así, que no se le mencione de esa manera. Aplica también para la manera de acercarse. Todos los seres humanos tenemos un espacio físico mínimo que va un poco más allá de la materia concreta y que es como el espacio personal que cada cual maneja. Atravesar ese espacio personal implica un consentimiento. Si una persona me saluda a mí de apretón de manos, de abrazo, de beso, ahí está mediando mi consentimiento. Y toda persona tiene derecho a decir, me saludas así o no me saludas así, porque así me gusta o así no me gusta. Y eso no está en duda. Es la voluntad de esa persona, el consentimiento de esa persona es lo que prima. Y ya yendo más lejos, pues por supuesto, esto tiene que ver con las situaciones que serían de coqueteo directamente. Recibir un coqueteo o rechazarlo tiene que ver todo con el consentimiento de quien está recibiendo ese coqueteo. Y lo que esa persona determine no se pone en duda. Es realmente simple. Pero lo que nos sucede debido a la cultura en la que hemos crecido es que ese consentimiento se pone en duda y se empieza a pasar por encima de ese consentimiento y entramos en el terreno del acoso. Y por esta cultura absurda en la que hemos crecido, el que está ejerciendo el acoso no es consciente de que está ejerciendo el acoso, la que está siendo acosada no es consciente de que está siendo acosada, o si ambos son conscientes de lo que está sucediendo, ambos tienden a naturalizar que eso suceda. O si hay alguien viendo la situación, tiende a naturalizar que eso esté pasando. Y de lo que se trata aquí, al asumir esto como una transformación cultural, es que ninguno de esos estadios sea admisible. Ninguno de esos estadios los podemos permitir. Ahora, dicho esto, ahora sí leo la definición dura de consentimiento. Y quiero recordarles que todas estas palabras, estos glosarios, los redactamos sacando las definiciones de guías de muchas partes del planeta. Es decir, el planeta entero está generando un común acuerdo sobre estas palabras. La definición de consentimiento es: el consentimiento es libre, informado y reversible. Libre porque se debe dar sin presiones ni engaños. Informado porque solo puede consentir quien conoce todos los hechos. Reversible porque en cualquier momento de la interacción, quien dio su consentimiento puede cambiar de parecer y está en su derecho de hacerlo. Por esto, quien busca consentimiento debe asegurarse de recibir un sí activo.
Estas aclaraciones son particularmente importantes cuando hablamos de el consentimiento en escenarios de desigualdad de poder, que son escenarios que se producen muchísimo en el ambiente laboral cinematográfico en cada una de las partes, por lo que ya les mencioné de la estructura jerárquica en la que trabajamos. Y para poder aterrizar eso en el campo de las soluciones, es que nosotros proponemos unos ejercicios que vamos a hacer al final y que tienen que ver con la responsabilidad del entorno en el que suceden estas situaciones. Hay 3 niveles de responsabilidad importantes a tener en cuenta en relación con esta definición de consentimiento. Y es que al final resaltamos, o pues quiero resaltar que dice, quien busca consentimiento debe asegurarse de recibir un sí activo. Es decir, hay que preguntar si se puede o no se puede, y solo cuando se reciba un sí activo se asume que hay consentimiento. Y hay que tener en cuenta que ese sí activo puede volverse un no a mitad de camino y se respeta ese no. Es súper importante tener en cuenta eso. El consentimiento es reversible. En cualquier momento, un sí se puede convertir en no y es absolutamente legítimo. Y esto lo tiene que tener claro tanto quien está buscando el consentimiento como quien lo da. Y esto tiene que ver también con la cultura que tenemos y es como, yo sé que las mujeres que están acá me van a entender, si una mujer dice que sí, eso no significa una condena a llegar hasta el final del túnel diciendo que sí, aunque a mitad de camino uno quiera decir que no. Si uno da un sí activo, puede cambiar de opinión en cualquier momento. Y eso es legítimo y se tiene que respetar. Ahora, si se quiere dar un no, es responsabilidad también de nosotras aprender a ejercer un no muy activo, que eso también tiene que ver con la cultura en la que estamos. Se los quiero plantear así porque tendemos o hemos tendido a mirar esto como en una sola línea y como la propuesta de la guía es que sea en conjunto, quiero plantear claramente que hay responsabilidades compartidas en este tema. Y para poder compartir responsabilidades, pues es importante tener un común denominador como de los términos y las situaciones. Por eso hablamos como de socializar esto antes de arrancar cualquier situación de proyecto. La otra cosa que les había mencionado con respecto a las responsabilidades es la responsabilidad del que busca el consentimiento, la responsabilidad de quien lo está dando o no lo está dando y la responsabilidad del entorno. La responsabilidad del entorno es clave cuando estamos hablando de desigualdades de poder porque digamos que este poder que media en una situación de abuso de poder, valga la redundancia, tiene que ver con el poder que el entorno le da a quien ostenta el poder. Y la manera de conseguir que un consentimiento sea un sí activo o un no activo real, tiene mucho que ver con que el entorno se comprometa a no permitir el acoso en situaciones de abuso de poder. El entorno tiene la capacidad de no validar esa situación, de llamarle la atención al que sea que esté actuando mal, sin importar su poder. Y eso tiene que ver con las dinámicas que les voy a mencionar más adelante. El otro término que me parece importante que manejemos y que es chévere que se socialice es algo que ya a estas alturas a mí me parece que está muy machacado, pero cuando uno va a tener la conversación con sus pares o con sus superiores o con sus inferiores o con sus amigos, se da cuenta que falta mucho por masticar y es la cosificación de la mujer. ¿Qué es la cosificación de la mujer?
es la naturalización de acciones que presentan y tratan a las mujeres como cosas y no como personas. Usar mujeres para dar premios y besos a los hombres ganadores en los podios deportivos es una manera sencilla de ver lo que el término significa. El mensaje que transmiten estas acciones es que la mujer no es una persona con las mismas capacidades y derechos de un hombre, sino apenas una figura que embellece. La cosificación hace parte de lo que se conoce como cultura de la violación. Quería poner este término sobre la mesa mucho porque, digamos que la cultura tiene muy instalado el término de la cosificación, el término no, la acción de cosificar a la mujer, y cuando digo cultura me refiero a hombres y mujeres. Nosotras ya absorbimos eso y nos parece natural que nos cosifiquen o nos parece natural cosificarnos. Y en ese mismo orden de ideas, los hombres hacen lo mismo. Y dentro de ese escenario, la cultura audiovisual ha sido clave para fortalecer esa naturalización de la mujer como objeto. Creo que como creadores audiovisuales, muchos seremos muy cinéfilos y hemos crecido con esta información machacada, machacada, machacada en la cabeza de la mujer como objeto embellecedor, que en la cotidianidad se traduce en desconocer el consentimiento, por ejemplo. Esa es una forma, una manifestación de eso, pero también en un menosprecio de las cualidades intelectuales o espirituales o artísticas de una mujer en el set de rodaje, y aquí empato con lo que decía de cómo ser llamado, este hábito de tratar a la mujer que está en el set como mi amor, cariño, corazón, seguramente les parecerá una tontería, pero habla de menospreciar la calidad profesional de esa mujer que está ahí para trabajar, no para ser tratada como esa cosita linda que está dando vueltas por el set. Ese tipo de actitudes, formas de interacción, situaciones, las tenemos naturalizadas y hacen parte de la naturalización de la cosificación. Y es importante poder poner el término sobre la mesa y poder ponerlo en conversación entre quienes están generando un proyecto audiovisual, para que cuando ya esté sobre la marcha del hacer del proyecto, todos tengan claro lo que no puede ser. Por eso quería resaltar la cosificación. Y el otro término que quería resaltar mucho, bueno, el de acoso sexual también, pero es como para cerrar porque sí creo que ya lo deben tener bastante masticado, pero la cultura de la violación. Voy a leerles y luego amplío esto. Dice, la cultura de la violación es una expresión utilizada para describir la manera en que la violación, pese a ser considerada un problema social y cultural, también es normalizada con actitudes y comportamientos tales como hacer burlas que trivializan los daños emocionales y psicológicos que la violación deja en las víctimas, relatar estas situaciones con morbo, dudar de los testimonios de las víctimas o culparlas a ellas. Esta definición es muy importante socializarla, conversarla, darle vueltas, porque es otra de esas maneras de entender la existencia de la mujer y la manera de relacionarnos hombres con mujeres, que está súper distorsionada y que en la producción audiovisual mundial sí que ha sido naturalizada. Y un llamado a despertar, digamos, es empezar a notar cómo en las películas que hemos consumido todos los cinéfilos que estamos acá, la violación se ha vuelto como un recurso audiovisual casi estético, casi erótico. Un hecho, un suceso que narrativamente, fotográficamente, se volvió como un comodín de las historias,
y ha hecho que muchos naturalicemos esa mirada sobre la violación y esa mirada sobre la mujer, que es una mirada cosificadora. Creo que sí, creo que es importante como consumidores de contenido audiovisual notar eso y como creadores de contenido audiovisual notarlo al momento de generar las narrativas, de registrar el momento y de cómo interactuamos todos con todos. En este tema en particular es que me parece que es súper valioso la creación de esta figura de la coordinadora de intimidad, que es muy increíble pensar que el cine se empezó a hacer generando estas escenas íntimas de contacto físico, de intimidad en medio del set, sin pensar que eso pudiera generar consecuencias o afectaciones en los involucrados en esas escenas. Y que ahora exista una figura que se encarga de crear una coreografía que permita que eso no genere esa afectación, es como muy, muy revelador. Por eso quería como resaltar esas tres cosas, me parecen como los mínimos a conversar eh, antes de arrancar un proyecto audiovisual: consentimiento, cosificación y cultura de la violación. O sea, son tres cosas que tenemos que desmantelar y remodificar, y que al remodificarlas alteran la manera en que nos relacionamos en el set y nos dan herramientas para decir, hey, eso no, ¿no? O para cuestionarlo, digamos que ni siquiera el sablazo, pero cuestionarlo también ya es un paso. Finalmente, pues quiero dejar aquí resaltada la definición de acoso sexual, que es la siguiente: acoso es toda conducta de naturaleza sexual no recíproca, ahí tiene que ver el consentimiento, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe. No es coqueteo. El coqueteo es mutuo y no continúa si una de las partes no quiere. Esto sí que nos atraviesa culturalmente y es como lo que ustedes ya tienen que haber escuchado hasta el cansancio, pero todavía no está implementado del todo. No es no. Si te digo que me incomoda, te estoy diciendo que me incomoda. Punto. No se relativiza. Si te digo que no quiero esto, no lo quiero. Punto. No se relativiza. Yo lo tengo que decir clarito, el otro tiene que respetarlo. Y no se relativiza. Y esto es importante entenderlo, no solo como actores involucrados en una posible situación de acoso, sino también como testigos observadores de una posible situación, ¿no? Que uno ve la situación y es como, no, dijo que no, no se relativiza, punto. O como posibles cabezas de equipo o encargados de recibir las posibles quejas al respecto, miramos la situación, no se relativiza. Tener esas cosas tan claras son un punto de partida para poder gerenciar de alguna manera las situaciones ya en set. Esto es como lo teórico. Hay más en la guía, yo solo les estoy poniendo como el abrebocas para que se animen a chismosearla. Pero entro ya a la otra parte de la guía que tiene que ver con el momento de la acción, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la cosa esté pasando? Voy a tomar un sorbito de café. ¿Qué hacemos en caso de, ¿no? Que es algo que estoy segura que todos ustedes ya estando en el 2023 han tenido estas conversaciones. Saquemos estas conversaciones de la casa y llevémoslas al set. ¿Qué hacer en caso de? Y me voy para la página 54. Denme un segundito, ¿dónde está acá? No me quiero perder. Así que hablamos de los ejercicios prácticos. Acá. Esto se los quería leer tal cual. De nuevo, estas sugerencias, estas acciones, las saqué de leer diferentes protocolos de lo que se ha hecho en el mundo, diferentes manuales, incluso algunos trabajos de psicología en torno a lo que es ser víctima, victimario o testigo, que son como los mínimos participantes de una situación de estas. Que de hecho en eso también creo que es importante
plantearnos novedosamente el asunto, ¿no? Cuando hablamos de estas situaciones siempre nos quedamos como en el acosador y la acosada, generalmente son mujeres, y no metemos al tercero, ¿no? Que es el testigo, que hace parte importante de esto. Entonces, ¿cuáles son como las acciones que planteamos en la guía? ¿Qué hacer si sufres el acoso? Puedes enfrentarte directamente a tu acosador siempre y cuando te sientas capaz de ello. Si lo haces, indícale con claridad y determinación qué comportamientos concretos no pueden repetirse. Esto tiene que ver con lo que les decía del consentimiento claro, ¿no? Expresar claramente un no y lo que no se puede permitir, pero también contempla en esta frase, se contempla en esta frase la posibilidad de que haya un desbalance de poder y quien está siendo acosada, la que está siendo acosada, lo voy a decir en femenino ya, la mujer que está siendo acosada no se sienta capaz de responder. Lo dejé puesto porque es parte de este proceso que eso sea natural, lamentablemente. Es parte de este proceso que eso pueda suceder y tenemos que contemplarlo y no juzgar a quien no pudo reaccionar, ni juzgarnos si no pudimos reaccionar. Por eso lo dejé puesto ahí. Ahora, independientemente del resultado de esta comunicación, habla con tu superior o superiora o con la persona responsable. Esto tiene que ver con no quedarse con la carga encima, con no absorber silenciosamente la situación, sino exteriorizarla lo antes posible. Si existe un protocolo de a quién acudir, debería ser presentado por la productora antes de arrancar el rodaje para que cualquier persona sepa a quién tiene que acudir. O sea, es importante que quede claro quién se encarga de recibir estas quejas, observaciones, denuncias y que quien sufra de esta situación sepa a quién acudir de una. Analiza cuanto antes el incidente o comportamiento sucedido y toma nota de datos como fechas, lugares, personas que fueron testigos o que sean conocedores del asunto. Esto es, a mí me resulta como lamentable de decir, pero es fundamental para poder documentar una posible situación de acoso individual o acoso sistemático. Y esto quiero resaltar que hace parte de las nuevas reglas de juego, o sea, esto ya está pasando, esto ya lo estamos interiorizando las mujeres y esto es algo con lo que trabajan también las colectivas de mujeres que atienden estos casos. Lo que se hace es como generar material probatorio, básicamente. Y aquí viene el siguiente punto que dice, acumula pruebas, guarda todos los correos y mensajes que recibas, eso es clave. No mantengas en secreto el acoso, aunque te cueste trabajo, busca a alguien con quien puedas hablar en confianza de lo sucedido, busca apoyo, eso es fundamental y también hace parte de este giro cultural, ¿no? El acoso o la violencia hacia la mujer, culturalmente se nos ha instalado que hay que dejarlo pasar por alto, hay que absorberlo y dejarlo ahí, así uno se esté sintiendo fatal. Ese es un giro cultural fundamental. Sácalo, compártelo con alguien de confianza. No te quedes sola en ese mal rato, en ese mal momento o en esa situación que se puede perpetuar a lo largo de un periodo indeterminado de tiempo. Y finalmente intenta averiguar si otras personas del mismo entorno han sufrido también el acoso. Es decir, esto es dejar de ser pasivas frente a esas situaciones, identificar herramientas que tenemos, que se ponen en práctica en todo el mundo, que sirven para reaccionar ante esto. La parálisis y el silencio no son una opción y no estamos obligadas a ello, sobre todo. Hay recursos, hay cómo reaccionar. El otro escalón de esto es, si eres testigo o conocedor de una situación de acoso, es súper importante para el ambiente de trabajo, que ya está cambiando, esto no tiene marcha atrás, lo voy a repetir hasta el final. Si eres testigo o conocedor de una situación de acoso, ante una situación de acoso todos tenemos la responsabilidad de actuar, tanto si se trata de acoso vertical descendente, si es acoso vertical ascendente o acoso horizontal,
Independientemente de esto, la actuación de todos es importante. Si eres testigo de una situación de acoso, muestra tu apoyo a la víctima y ofrece tu acompañamiento si la persona lo desea. Si la persona lo desea, es súper importante porque también hay que respetar la decisión de quien está en esa situación de manejarla de una u otra manera, pero ofrecer la ayuda ya abre un camino para gestionar esa situación. Otra forma, si estás siendo testigo, dirígete a la persona acosadora y hazle saber que debe tener su comportamiento. Que esto también segura que todos lo hemos visto, lo hemos vivido todas y todos. Observar una situación en la que hay un irrespeto por el otro y hay un desbalance de poder y no decir nada. Y aquí viene lo que les decía de que el poder de esa persona que ejerce poder le está siendo dado por su entorno también. Entonces es súper importante como simplemente pararse al lado de la persona que está siendo acosada y hacerle ver al otro que ya lo viste y que eso no está bien y que no se permite, digamos. ¿Qué va la otra? Informa de la situación a quien haya sido designado para tal fin o a un superior de la persona acosadora que pueda llamar la atención. De nuevo, esto también se establece partiendo de una conversación inicial antes de grabar, a quién hay que acudir para que uno vaya y haga la denuncia. Sin embargo, no le digamos denuncia todavía, digamos que el llamado de atención por ahora. Es importantísimo contar con la persona que está siendo víctima de la situación, y aquí me viene a la mente una situación dentro de la píldora. Yo recibo a veces historias de estas personas que me cuentan, y alguna vez me contó la situación una amiga de la persona. Si viene la amiga de la persona sin que la persona haya decidido sacar adelante la denuncia o el llamado a atención o lo que sea, no sirve de nada. Si uno acude a una autoridad o a alguien encargado tiene que hacerlo contando con que la persona que es víctima esté de acuerdo con hacer eso también. No solo porque pues, respeta su intimidad o su forma de manejar el tema, sino porque es la única manera de sacar adelante un proceso más largo. Y bueno, así como moño de todo esto, si eres testigo de estas situaciones, muestra una actitud de absoluto rechazo hacia el acoso en cualquiera de sus formas. Esto quiero resaltar que es súper importante hacerlo, pero para poder hacerlo bien hay que tener claro todo lo que ya hemos hablado. Por eso la importancia de hacer conversaciones en las que los términos estén claros, lo que sí, lo que no se puede también esté claro y así se pueda mostrar rechazo. Parte de la nebulosa en la que estamos ahora creo que tiene que ver con un momento que es natural de no tener claro que sí y que no. Entonces hay que establecer ese que sí y que no. Ahora, la otra situación que no les ha mencionado hasta ahorita, pero que pusimos acá, es qué hacer si acuden a ti para hablar de una situación de acoso, que es otra situación que vivimos en el mundo mundial y en las situaciones pues, laborales. Escucha con respeto sin emitir juicios de valor ni culpabilizar a quien te cuente su experiencia. Decide en conjunto con quien te cuente su experiencia si quiere hablar de eso con alguien más, si quiere hacer una denuncia o si prefiere no hacerlo. Esto es súper importante porque, de nuevo, hay que respetar la manera en que cada cual decida manejarlo. Y la labor de uno es apoyar a la persona en el camino que decida recorrer. No dejarla sola, estar ahí, pero respetar el camino que esa persona quiera tomar. Mantén absoluta confidencialidad con respecto a la información que has recibido. Infórmate sobre las posibles vías de acción que se pueden tomar y compártelas con la persona que te ha confiado su experiencia. Al final de la guía pusimos un capítulo con líneas de atención, con líneas, pues números telefónicos, pero también hay una gran red de apoyo en las colectivas, las organizaciones feministas o de mujeres que son abogadas o que son psicólogas. Abrir este panorama es súper importante. Hay mucha gente a la cual se le puede pedir asesoría psicológica, jurídica,
para manejar la situación. Lo ideal es que audiovisualmente tengamos una entidad a la cual acudir, ¿no? Pero mientras tanto, pues ahí están las Rex Sisters, está Musa, hay varios colectivos audiovisuales feministas o de mujeres que están encargándose de eso. Eso está en el capítulo 8. Cojan la guía y escúlquenla. Pero bueno, uno como persona a la que le confía en esta situación puede ayudar investigando. Es otra forma. No dejar solo a la persona como en esta sensación de indefensión, sino ayudándolo a investigar maneras de buscar ayuda. Y aquí ya va a ser redundante, porque aquí dice, infórmate sobre la existencia de colectivos e instituciones que presten atención psicosocial con enfoque de género y compártelos con la persona que te ha compartido su experiencia. Sea cual sea la decisión de la persona que te ha confiado su situación, hazle saber que cuenta contigo a lo largo del proceso, hazle saber que crees en su palabra y que no está sola. Eso es súper clave. Y me imagino que ustedes también han escuchado esto hasta el cansancio, pero es una cosa que todavía no nos queda instalada en el alma, pues. Y es que parte del mecanismo que perpetúa la posibilidad del acoso, que perpetúa las violencias de género, es este abandono en el que quedan las víctimas, este rechazo. Ese rechazo las debilita y las hace más vulnerables frente a lo que están viviendo. Entonces, el mínimo gesto que puede ofrecer uno es el acompañamiento. Así uno no sepa qué hacer, solo estar ahí ya ayuda a la persona a poder levantarse del asunto y poder hacer algo al respecto. Y bueno, antes de pasar al ejercicio práctico, que es el capítulo que les quería mostrar, quería mirar el chat, pero aquí dice que buenas tardes, discómanos. No sé a qué se refiere, pero bueno, no tenemos preguntas entonces. No sé si quieren hacer unas preguntas antes de hacer el ejercicio práctico o vamos de una con el ejercicio práctico, con la explicación de los ejercicios prácticos. Pues no hay manitos arriba, ni micrófonos abiertos, ni nada en el chat. Listo. Entonces creo que podemos seguir. Les muestro entonces lo que ahora que la estaba repasando no entiendo por qué la hicimos en ese orden, pero bueno, quedó en ese orden. Nosotros creamos un capítulo de ejercicios prácticos que la idea es que pues les dejamos espacio como para que quien use la guía y la tenga impresa pues pueda escribir las respuestas ahí, o sino que imprima solo esas páginas para hacer el ejercicio. La idea es que esta sección de ejercicios prácticos sirva para que en una charla de equipo, de arrancar rodaje, se haga se hagan estas preguntas para detonar conversación y de esa conversación surjan no necesariamente acuerdos cerrados, pero sí al menos nociones de lo que todos los miembros del equipo entienden con respecto a estos casos hipotéticos que les planteamos, que sirven para que cada cual se cuestione sobre cómo está entendiendo el acoso, el consentimiento, la violencia basada en género, la violación. Es como una forma de hacer que todos estemos pensando en lo mismo mientras estamos trabajando en el rodaje, digamos. La dinámica que plantea la guía es más larga y más compleja de lo que podríamos hacer ahora. Entonces voy a hacer una pequeña variación y necesito que estén realmente atentos y me den sus impresiones, porque es otra forma en que podemos utilizar los ejercicios. Yo les voy a mencionar casos hipotéticos que de nuevo fueron sacados de varias guías del mundo y también fueron sacados pues de casos de la vida real que estoy segura que todos y todas aquí han vivido o se han asomado.
Y la idea es que se tomen un momentico para pensar la respuesta y compartan qué respuesta eligieron y por qué. De entrada, como se dice muchas veces en estas dinámicas, no hay respuestas correctas ni equivocadas. El objetivo es más tener un espacio de conversación y comprensión de estas situaciones, porque seguimos como replanteándonos, ¿no? Esto todavía no está cerrado, esto no es tan blanco y negro, ¿no? Si fuera blanco y negro creo que estaríamos ya resueltos en cuanto al tema. Entonces, el primer caso, si quiero tocar este primer caso, es el siguiente. El escenario es el siguiente. Asistes a una entrevista de trabajo en una productora de televisión. La persona que te entrevista te pide reunirse luego en un café para discutir detalles del trabajo y te pide tus redes sociales. Esta propuesta te resulta A, normal, B, incómoda pero manejable, C, claramente reprochable, D, inquietante, no sé cómo proceder. ¿Quién considera que la situación es normal? El doble poder dice que es normal. Si no quieren decirlo por el micrófono, gracias el doble poder por ponerlo así, díganlo en el chat. Aunque lo ideal es que si toman una opción, pues desarrollen por qué les parece normal o por qué tomaron la otra opción. La idea es como plantearse el escenario, que igual yo estoy segura que ustedes se lo han planteado. Hola, pues yo creo que es normal por la forma en que se desarrollan nuestros procesos laborales, ¿será? Como que si tenemos una, ¿qué será? Como que somos laxos en determinadas cosas, no cumplimos un horario de oficina, hay una cercanía diferente en nuestro entorno laboral, nos comunicamos de manera diferente, entonces no se me haría raro como sentarme a tomarme un café con alguien para hablar si va a ser parte de mi empresa, digamos, no lo haría de una manera tan formal como en una oficina, generando una distancia con la otra persona, es como que me parece menos impersonal. De acuerdo, de acuerdo. Y ese es un tema importante en el sector audiovisual y es que, claro, es un sector en el que hay pues mucha informalidad también contractual, pero digamos que mucha informalidad en el trato, ¿no? Y no es que esté mal, eso realmente es un sector que se mueve en torno a la creatividad, en torno a la afinidad, en torno a unos intereses que no son tan rígidos como la estructura netamente laboral que podríamos hablar cuando tenemos más claro el tema de la desproporción de poder. Pero aquí hay una cosa importante y es que el caso que estamos planteando es que tú asistes a una entrevista de trabajo, no es que tú estás entrevistando a alguien. Lo que se plantea es que sea al revés. Tú estás asistiendo a una entrevista, fuiste tú a una entrevista, estás esperando que esa persona te dé un ok para entrar a trabajar, di tú a Caracol, qué sé yo, a Netflix, a donde quieran, a donde les parezca más sexy. Esa persona que te entrevista te pide luego un café post entrevista y luego las redes sociales. ¿Les sigue pareciendo normal? ¿A ti el doble poder te sigue pareciendo normal? ¿A alguien le parece diferente de normal? Por favor, si a alguien le parece diferente de normal, compártalo para poder matizar la respuesta, para poder darle vueltas. Hola, ¿cómo están?
Hola. A mí me parece que me resulta más la opción B. En mi caso, por mi personalidad también, creo que eso es un tema que influye bastante. Y sería incómoda, pero manejable, porque creo que tal vez yo sí iría al café, pero al momento de pedir mis redes sociales me sentiría extraña porque es un tema laboral. Y sé que en muchos aspectos o espacios ahora se usa eso como para identificar el perfil de la persona, saber a qué se dedica, qué comparte y demás. Eh, Creo que no tiene que ser obligatoriamente un aspecto que va a verse para medir el perfil profesional de la persona. Entonces creo que es manejable porque yo puedo, creería yo que en ese espacio podría decidir si comparto o no mis redes sociales o decir si no, que no tengo o poner límites respecto a la interacción que se va a hacer. Vale, gracias. A mí me parece clave de esa opción B, como el apellido de la opción, ¿no? Incómoda, pero manejable. El manejable es un tema súper importante en las relaciones de desigualdad de poder. ¿Cómo manejarlo? ¿Qué sería lo manejable? Tú dices, bueno, digo, no tengo redes sociales, pero entonces ahí creo que hay un reto eh, o un reto de cómo tomar postura ahí, porque me parece clave lo que tú mencionas de poner un límite, ¿no? Listo, voy y me tomo el café, hablamos del proyecto, hablamos de qué quieres que yo haga en el proyecto, que es más importante, eh, y me dices que quieres mis redes, te digo que no tengo redes. Creo que ahí hay una colita importante, ¿no? El manejable. También se podría decir, no tomo café. Ah. O cómo plantear porque es que aquí es donde está el reto realmente, ¿no? Uno en teoría dice, no, sí, esto no, pero el reto está justamente en, digamos que, no sé, es un trabajo con Netflix, que yo he soñado mucho tiempo. Yo quiero que me lo den a mí. ¿Cómo voy a manejar esto? Que puede no ser una situación de acoso, puede ser simplemente una situación de la informalidad que rodea al sector claramente, pero ¿cómo se maneja? Dice Edison Romero, creería que sobraría la invitación al café porque las redes sociales ya entran a formar parte de la hoja de vida. Claro, también es posible, claro que, querido Edison, esa no es una opción. Estaba normal, incómoda, pero manejable, claramente reprochable, inquietante, no sé cómo proceder. Digamos que Edison es incómoda, pero manejable. ¿A alguien le parece claramente reprochable o no sé cómo proceder? Dice Sara, yo lo veo en la opción C, claramente reprochable. Hay una relación de poder entre esa persona y él, la entrevistada, entrevistado. Nos podemos tomar un café para socializar un plan de rodaje, no para definir una relación laboral. Me gusta. Claro que me parece también chévere que esto también tiene apellido. Es claramente reprochable, pero propositiva, ¿no? Esto es reprochable, pero lo voy a manejar. Es reprochable, pero no es que, ay, usted, entonces no voy a tomar un café, no quiero el trabajo, chao. No, no voy a entrar en esta dinámica, me parece que es lo que plantea Sara, no voy a entrar en esta dinámica, te voy a proponer otra dinámica, que es una cosa también interesante de cómo asumirse uno frente a esas situaciones, ¿no? Uno no tiene que estar a merced total de lo que plantee el empleador. Uno está en uno y puede decir, no, para tomar la decisión de si me das el trabajo o no, no tenemos que tomarnos un café. Nos tomamos el café cuando ya estemos haciendo el plan de rodaje. Es para tomar la decisión de contrato, no tiene que haber esa cercanía. Me parece chévere. Ojo, todo esto lo estoy dejando sobre la mesa todas las opciones. Lo importante aquí es que se pueda conversar para que uno pueda ampliar la mirada de las posibilidades que hay. A nadie le pareció inquietante, no sé cómo proceder. Aquí todos saben cómo proceder. Todos la tienen clarísima. Ahora, también hay que ver que
el planteamiento de la escena es muy genérico, ¿no? Todo cambia según, no sé, qué tan deseado es el trabajo, qué tan difícil es llegar a ese trabajo, qué tan preparado o no está uno para el trabajo, qué interacción hay con esa persona. Bueno, sabemos que el sector audiovisual es bastante etéreo, móvil, raro, y por eso es importante que uno tenga clara su posición. Bueno, voy a hacer el segundo que cogí, que es el de la 34. ¿Qué situación fue esta? A ver. Felipe, pusimos nombres hipotéticos, no hace falta resaltarlo, pero lo quiero resaltar. Felipe, el segundo de cámara, necesita sacar una herramienta de una de las maletas de cámara, pero Claudia, la video assist, está interrumpiendo el paso. Observas que él la agarra del brazo y la mueve. Esta acción, más que propuesta, esta acción te resulta A, normal, B, irrespetuosa, reprochable, C, depende de la interacción entre ellos, D, no es asunto mío. Si les parece rete contra normal, adelante. Pero planteemos las opciones para poder debatirlo un poco. Alfredo dice B, irrespetuosa, reprochable. El doble poder dice depende de la interacción previa entre ellos. Natalia dice depende de la interacción previa. Ok. Linda dice depende de la interacción previa. Bueno, les voy a complicar la vida. Todos sabemos que los rodajes son un espacio muy móvil, ¿no? O sea, los equipos, no sé, o sea, después de cierto tiempo como que tienden a formarse ciertos equipos más o menos continuos, pero también se da mucho que, no sé, por ejemplo, en comerciales, la relación es de un día, la relación de 1, 2, 3 días de rodaje, no hay como una relación previa. Hay veces que uno está rodando y la situación es de primera vez que te hablo, primera vez que te conozco, sí, primerísima vez. Pongámoslo en ese escenario. En ese rodaje no se conocía nadie con nadie y ustedes observan eso. Ok, en ese caso sí me parece B, irrespetuosa y reprochable. Ok. Igual esta escena que les estoy planteando aquí tiene que ver con uno en condición de testigo, ¿no? No es solo como opino mentalmente hacia adentro, digo, qué cagada ese mando que está haciendo, sino estoy de testigo. Claro, creo que me quedó mal redactado este ejercicio acá, porque entonces, ¿qué otra opción hay? ¿Qué se puede hacer? Habría que tener la opción de ¿hago algo o no hago algo? ¿Ustedes qué opinan? Porque también lo que uno puede hacer, hacemos Sí. algo, pero ¿qué hacemos? Porque puede ser que, y ojo que esto es lo interesante de hacer el ejercicio conversado, y es que los escenarios son muy amplios. ¿Qué pasa si a esta persona, Claudia, no le incomodó, no le molestó? La movieron del brazo para poder pasar y a ella no le molestó, no le incomodó. ¿Qué se hace? No, yo creo que habría que, obviamente, decirle a Claudia como que si está bien o si cómo Sí, se sintió respecto a esa situación. Y si ella obviamente se sintió incómoda, es claro que se le puede decir a Felipe, oye, pilas que lo que acabas de hacer no está bien y hiciste que se sintiera incómoda Claudia, pero creo que sí tendría que partir de ella, ¿no? Porque si claro, ella te dice, no, todo bien, uno dice, ah, bueno, listo. No, claro, ok. pero preguntar, acercarse a preguntar, preguntarle a ella.
¿Te molestó? ¿No te molestó? Me faltó poner esa opción aquí en la opción múltiple, pero sí, esa es una opción. Igual, esta misma situación, por ejemplo, por eso les digo que esto es chévere hacerlo antes de arrancar un rodaje, porque pues ya pone sobre la mesa todas las posibilidades, ¿no? Esta conversación. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre la situación de Felipe y Claudia? Nadie dijo no es asunto mío. ¿Hay alguien que crea que no es asunto suyo y no se anime a ponerlo en el chat? Es posible. Yo no sé hasta qué punto uno tomaría esa opción de no es asunto mío si existiese o una relación previa entre ellos, hubiera, no sé. Creo que tal vez ahí uno pensaría como, ah, marica, pues no sé si meterme o no. No digo una relación sentimental, pues, no una relación laboral. Creo que tal vez de pronto en ese escenario uno Claro, pensaría, si sabes ¿sabes que meterse o existe no? un vínculo, si sabes que existe o una amistad, una parcería previa, digamos, si sabes Ajá. que existe un... Sí, tal vez en ese escenario, pues. De acuerdo. ¿Alguien más sobre este escenario? Alfredo había alzado la mano. ¿Quieres participar? Y pues es que para mí es muy problemático porque, o sea, así como con tan poca información, yo simplemente prefiero que no suceda algo parecido, como porque no sé si después esa persona va a hacer lo mismo con otra persona que puede sentirse incómoda y todo puede ser como no prestarse para malos entendidos en la situación. Entonces yo prefiero como que cualquier, digamos, cuando yo trabajo en rodaje, yo sí como cero contacto físico de ese tipo, cero apodos, cero, como, sí, como que todo manténgase muy profesional y sobre todo soy muy insistente con eso porque yo sé que es como situaciones muy delicadas que uno no sabe que puede, como de qué manera pueden escalar o de qué manera pueden hacer sentir a las personas que se ven afectadas. Entonces, yo siempre que estoy a la cabeza de un proyecto es como, miren, es súper importante que seamos respetuosos, que no, o sea, que nada de contacto físico, que no sea como consensuado. Y si es como, para mí, es súper importante que todo eso esté claro antes de comenzar a trabajar, como para no yo, después, apenas sucede algo como esto, digamos, ya yo estoy alerta y estoy como pendiente, miren, esto pasó y lo hablamos y quiero saber porque simplemente me parece que yo fui muy claro al comienzo del rodaje de este proyecto y pues, o sea, como para yo no meter las patas y que todos estemos tranquilos con lo que está pasando, pues como que mantenerlo en esos términos, como hablarlo. Pero bueno, no sé, a lo mejor yo estoy como un poco loco con eso y soy un poco... No, no, aquí hay una cosa que creo que es chévere ponerla también sobre la mesa. Y creo que tiene que ver con la diferencia de cómo está la percepción de nosotras las mujeres y la percepción de los hombres. Digamos que nosotras estamos atentas a no permitir que sucedan cosas. Los hombres, y lo digo obviamente abuelo de pájaro partiendo de mi experiencia personal con la gente del sector, pero los hombres están más atentos a que no existan malentendidos. Y percibí algo de eso en lo que tú estabas diciendo. Pero es interesante que se incluya pues esa mirada, pues porque es un hecho que está pasando. Digamos que en ese escenario lo que podría existir es más bien de parte de ese observador que es hombre, comunicar esa misma observación a Felipe, nuestro personaje de la escena, ¿no? Eh, digamos que en esa imaginación de estas escenas es que encontramos el nombre de la guía, ¿no? Gritemos corte. Tiene que ver con hablar todos sobre esto, no solo así teórico, sino digamos, ahí la situación puntual de mujer decirle a Claudia, hey, ¿te molestó, te incomodó? Y si te incomodó, le hacemos saber a este man, ¿no? Eso, hablar. O de man decirle, hey, no haga eso porque eso puede generar incomodidad en ella o puede generar malentendidos. Si me hago entender, creo que ahí lo principal es hablar, ¿no?
No sé, Alfredo, si te caché como era o te malinterpreté. Alfredo. Perdón, qué pena, me entró una llamada y estaba contestando. Qué pena, de verdad. Ah, bueno, si te malinterpreté, suerte, porque ya que... Sí, no, yo lo que digo es, o sea, yo alcancé a escuchar antes de que entrara la llamada, pero sí, obvio toca es hablar con la persona que yo siento que se ve vulnerada, ¿no? Como que no iría a hablar con Felipe a decirle, hey, no, pues yo hablaría primero con ella y luego hablaría con él. Creo yo que es como lo que tiene sentido para mí. Ok, bueno. Hay un último ejemplo que quiero compartir de la parte de las preguntas, de la parte del ejercicio práctico, que sería, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es esta. No, no es esta. Esta, sí. Caso 7. Observas que Jorge, el director de vestuario, le pide a Camilo, asistente de dirección, que lleve a un actor a cambio de vestuario y este le responde, pero pídelo como un varón. Esta propuesta te resulta, respuesta es este trato, te resulta A, normal, B, irrespetuosa, reprochable, C, algo que hay que saber manejar, D, no es asunto mío. Linda está como una flecha, B, B, irrespetuosa, reprochable, 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 homofóbica directamente. Ajá. Acabo de entender que yo sí puse la opción de qué harías, pero aquí abajo, en el desarrollo. No es una de las opciones múltiples, es qué haría. C, algo que hay que saber manejar. ¿Cómo? ¿Cómo lo manejamos? Que aparte pónganse también en situación, ¿no? Normalmente una vuelta como estas de que pide un cambio de vestuario, taca, taca, estamos en pleno rodaje, hay afán, ¿no? ¿Cómo lo manejamos rápidamente sin parar el rodaje? Yo creo que es que también uno de los rodajes aprende cómo comunicarse con cada persona dependiendo cómo es su personalidad. O sea, digamos que si uno le diera una lectura rápida a este caso, tal vez yo respondería igual que los compañeros que respondieron, que es una forma homofóbica de pedírselo. Pero si yo sé que Jorge tiene una forma de relacionarse con Camilo, donde no necesariamente están haciendo alusión específica a su identidad sexual, sino es como que todo el tiempo se dicen marica porque es una muletilla, sabrías cómo manejarlo, digo yo, ¿no? Si ves que es una ofensa clara hacia Jorge porque hay una rencilla entre Camilo y Jorge, es completamente diferente la situación, digamos. Sí, no es tan blanco y negro, ¿no? Siempre hay como relatividad. Y dentro de esa relatividad nosotros planteamos también aquí en las respuestas, esta que no la leí en la anterior, se me pasó, y es, ¿crees que tu respuesta cambiaría si tú fueras Jorge? O sea, ¿cambiaría la opinión que tienen de la situación si a ustedes son a quienes tratan así? Sino que, perdón. No, Vivi. Sino que, por ejemplo, eso, más allá de si ellos son amigos y se dicen marica, no sé qué, como que también, por ejemplo, en un rodaje, por ejemplo, yo trabajo con comunidad LGBT, entonces puede que entre ellos dos no pasa nada, pero como que ya indispone mucho el ambiente también para los demás. Súper clave eso que acabas de decir, porque claro,
Puede ser que entre ellos dos no haya una situación de homofobia, pero que en el resto del equipo sí haya personas que se van a sentir como expuestas a un posible maltrato o a una mirada homofóbica de cualquier manera. Digamos que en el set no deberían, me parece muy interesante lo que acabas de hacer, porque digamos que no necesariamente es por las dos personas que están involucradas en la situación que les estoy poniendo, sino por el ambiente del set, que básicamente es lo que estamos intentando construir acá, ¿no? Un ambiente de rodaje completamente sano. Digamos que, y me das pie para ponerle moño al cierre de la conversación, y es que no se trata solo de los casos puntuales entre individuos, sino de como limpiar todo el entorno, ¿no? Cuidar todo el entorno, crear un entorno respetuoso y, tal cual decimos, libre de violencias de género, de violencias basadas en género. Y ahí está como la voluntad de crear unas directrices para eso. Muy, muy interesante que lo hayas puesto así porque sí, de eso se trata. ¿Alguien más tiene algo que decir al respecto de este caso en particular? Me encanta cuando hago pausa, cómo la intérprete se queda. Me encanta. Esperanza, alza la mano, Esperanza. Puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, dudé mucho en alzar la mano. Gracias por permitirnos maravilloso el espacio. No, yo me quedo pensando, porque veo que los ejemplos sin duda están muy vistos desde el observador. Eso de alguna manera, yo Okay. observo pero pues todas las vueltas que se le daba a este caso en particular. Y me parece súper interesante porque me parece que siempre analizamos las situaciones sin duda desde los dos actores principales, pero sin duda el observador, como en muchos otros casos donde se ha teorizado alrededor de lo que pasa en los espacios escolares, académicos, sin duda, es un espacio muy interesante porque nos compromete a los que vemos y oímos, y sobre todo el no es asunto mío y cómo lo dejamos pasar, y cómo en algún momento sí se habla en bajo tono de la situación que se vivió y cómo se empieza a opinar de lo que yo pienso, de lo que yo creo, pero en el momento de actuar, en el momento de ponerme en ese lugar del otro, no somos capaces de intervenir. Independientes, pues estas situaciones pues es particular, tiene que ver con un tema pues como se decía homofóbico, o todos los lugares que le podamos dar calificativos, pero sin duda me parece súper interesante el poder ubicarnos, porque sin duda lo hemos vivido en varios momentos, en el lugar del observador, y cómo a veces pasamos de agache. Muchas gracias. Vale, gracias, Esperanza. Aprovecho lo que mencionaste para decirles que son días... ¡Ah! Me quitaron uno, yo me entero cada vez como quedó editada más la guía. Hicimos 12 casos, la estaba editando, yo creí que eran 10, no. Hicimos 12 casos, 12 escenarios, y intentamos, o mejor dicho, hicimos un ejercicio consciente de crear situaciones en las que uno es el que recibe la situación, uno es el que la ejerce, o uno es el que observa. Y siempre en todas las respuestas se plantea un poco, ¿crees que tu respuesta cambiaría si fueras el otro lado? Porque aquí esto nos pasa mucho y es, ¿no? Uno tiene una posición cuando lo mira desde un lado. Mejor dicho, lo que les decía con lo del café, yo como empleadora le invitaría un café a alguien que voy a contratar, o le diría que nos veamos luego de la entrevista en otro lado, antes de decir si la contrato o lo contrato, ¿no? O yo como persona que aspira a ese cargo, estoy dispuesto a que me inviten un café y eso no me enturbia la situación, o si me la enturbia. Es bueno hacer el juego de juegos de rol, básicamente. Y bueno, con esto ya cierro esta conversación. Si tienen alguna pregunta para hacer o algo, tenemos como 7 minuticos más
antes de que nos den las 6 de la tarde o 10 minuticos. ¿Alguien quiere preguntar o compartir algo? Parece que no, que quedaron con mucho para pensar. Bueno, bueno, la idea de la guía es eso. Que la verdad, o sea, no es porque la haya escrito yo, pero es muy fácil de leer, es muy fácil de digerir y la idea es ser más un detonante de conversación que otra cosa y la sugerencia es que se tengan estas conversaciones así de amplias con sus equipos de rodaje antes de arrancar un proyecto y establezcan como unos mínimos parámetros de cuál es el ambiente que se quiere tener en set y también no solo en set, sino en lo que rodea al set, ¿no? Sabemos que se hace fiesta de fin de rodaje, sabemos que si es un rodaje de varios días, pues van a haber muchas oportunidades de estar parchando. La idea es que se establezcan los parámetros de comportamiento entre todos y que todos estén involucrados. Y ya, gracias por venir a la charla, me parece bacano haberlos tenido acá, me parece bacanísimo socializar la guía, pues yo la dejé escrita y ya no había hecho este ejercicio y me parece que puede ser muy nutritivo, entonces pues nada, gracias Natalia por traerme a esto y a ustedes por venir a escuchar y quedarse pensando. Y descarguen la guía si no se las dan impresas. Yo quiero una impresa, yo no tengo una impresa, me gustaría tener una impresa. Bueno, sí, descárguenla también en la carpeta donde subo el video de la charla, les voy a subir la guía también, también la van a poder tener ahí. Perdónenme que estoy un poquito retrasada con la charla del martes, estaba en subirla y enviarles el link a quienes completaron la encuesta, estaba esperando que me compartieran la presentación, espero ya mañana poder enviarles los dos videos, el de hoy y el del martes. Y mañana recuerden que tenemos nuestra última charla del ciclo, la quinta charla, que está enfocada en producción sostenible, el impacto ecológico y ambiental de nuestras producciones y de la industria audiovisual y cómo podemos ser conscientes de ello primero y pues adoptar estrategias para mitigar. Gracias, Caroline, por participar hoy, por hacer parte de este ciclo de conferencias para los beneficiarios del FDC. Espero que hayan disfrutado de esta charla, que se queda uno de verdad con mucho para pensar. Me pregunta Luis Montalegre que dónde se puede ver la charla del lunes. Yo les compartí a quienes contestaron la encuesta el link de acceso. Si no sé si contestaste la encuesta, Luis. Dado el caso de que no lo hayas contestado, al final de la semana voy a compartirles un link como con el compilado de las 4 charlas a todos los beneficiarios de las modalidades. Se lo envío. Linda nos pregunta dónde se puede descargar la guía, Caroline. La guía está en la página de IDARTES. Ustedes ponen guía Gritemos Corte y está en la página de IDARTES, también está en la página de la Comisión Fílmica, pero yo lo que les mostré está desde la página de IDARTES, idartesencasa.gov.co, ahí está. Igual, Linda, como te decía, si contestas la encuesta también te la envío, les envío un drive con la grabación y la guía. Ahí nos pusieron el link, gracias a Edison que puso el link. Se me olvidó lo último que les iba a decir, bueno, que al final de la semana y la próxima semana les enviaré a todos los beneficiarios de la convocatoria el link de acceso a todas las charlas, a todos los materiales, a todo lo que hemos trabajado esta semana, ¿vale? Muchísimas gracias, por favor contesten la encuesta, su retroalimentación es muy importante para nosotros porque nos permite evaluar no solamente la asistencia, sino también su nivel de satisfacción pues, con las conferencias y con los temas, y si también se les ocurre para futuros ciclos algún otro tema que les gustaría que tratásemos, pues bienvenidas las ideas, ¿vale? Y nos vemos mañana. Hasta la próxima. Bueno, chao, gracias. Caroline. Chao. Chao a todos. Buenas noches, buena tarde para todos.
Tita, ¿estás por ahí? Gracias, gracias a Olga y gracias a Sara también por acompañarnos hoy. Mucho gusto, hasta luego. ¿Paró la grabación? Sí, por favor. Gracias.